La ansiedad no se elige, de hecho nos acompaña muchas veces justo cuando parece que menos bien nos viene. La ansiedad nos engaña y nos lleva a creer que es en el control cuando nos va a llegar la quietud o esa serenidad que estamos buscando. Pero es justo esa necesidad casi imperiosa de querer controlarlo todo cuando parece que se acelera más y nos bloquea, nos ahoga, nos limita. Pero realmente, ¿qué podemos controlar de nuestro entorno? La verdadera calma no viene de ese control, sino de entender qué nos pasa, poner nombre a lo que nos ocurre, saber por qué nos está pasando, por qué nos sentimos así. En muchas ocasiones pues pasa por la aceptación y entender que estas emociones también forman parte de nosotros. Esta semana en nuestro podcast exploramos la relación entre la ansiedad y la necesidad de control. Soy Judith Izquierdo, esto es Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia, y hoy vamos a hablar de ansiedad. Marta Fox, psicóloga del equipo de Psiquia, experta en ansiedad, autora del libro También quien dijo ansiedad. Es un tema muy amplio el que traemos hoy, no por ello poco interesante, porque es cierto que hablamos muchas veces no de la manera más apropiada o con ciertos criterios de la ansiedad. Sí que me gustaría centrarnos un poco en la necesidad de control, que es un término que muchas veces los pacientes o las personas que nos contactan no lo tienen en su mente o no entienden que la ansiedad pueda venir por ahí, pero antes de comenzar un poco, ¿qué está pasando con el tema de la ansiedad, ¿no? Que parece que estamos ahí en... Como has dicho tú, Judith, es verdad que es un término muy amplio, engloba muchas situaciones, problemáticas, y a veces sí que es verdad que apropiamos del término ansiedad para cualquier cosa, ¿no? De hecho, muchas veces cuando nos llega un paciente dice que tiene ansiedad, la verdad es que no es tanto ansiedad como una situación de estrés puntual, de nervios, de momento puntual de alguna situación que vive, y es totalmente normal. Con lo cual, a veces también, como tenemos una palabra quizá médica llevada al término más popular, parece que todo el mundo la conoce, todo el mundo la domina y ya te vienen las personas con esa definición de ansiedad, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que es un término muy amplio, es verdad que no todo el mundo lo tiene y es bueno, yo creo que de entrada diferenciar cuando hablamos de una cosa puntual, que puede ser casi más un tema de estrés o un tema de situación complicada por algo, que no de ansiedad, ¿no? Como tal. Como primera puntualización, porque a veces las personas ya se apropian del término de ansiedad cuando realmente no lo tienen, y así también intentamos de entrada desdramatizar Muchas veces también es esa propia búsqueda, ¿no?, que hacemos en internet de quiero saber qué me pasa, y entonces empezamos a encontrar sintomatología con la que nos sentimos identificados y empezamos a cumplir, ¿no?, rasgos, sí, y entonces ya llegamos, oye, me pasa esto. Correcto. Sí, es verdad, a veces tendemos a buscar definición o justificación de lo que nos ocurre, solo vemos lo que tenemos y a lo mejor nos olvidamos que hay cosas que están allí y no nos cuestionamos si las tenemos o no. Ese es el problema, ¿no? De hecho, aquí lo mejor es, te puedes informar de forma también parcial, pero ir a un profesional que realmente te conozca bien, sepa tu historia, sepa tu situación, y de ahí podáis realmente hacer una relación terapéutica personalizada, porque de hecho cuando tú ves algo no sabes si todo lo tienes ni sabes los antecedentes, ¿no? Entonces sí que es verdad que tendemos a coger información, realmente mucha, de cualquier estímulo de internet, y nos apropiamos lo que más nos interesa en ese momento nuestro, ¿no? Por lo que tenemos de situación familiar. De hecho, hay veces que es recomendable ni siquiera mirarlo, ¿no? O sea, como profesional recomendar, deja de mirar esto, igual que cuando tenemos a lo mejor otro problema de salud física, vale, vete al profesional, que te hagan un diagnóstico adecuado y vamos a dejar un poco de generar cosas en la cabeza. Correcto. Yo realmente es lo que intento decir a los pacientes. Es bueno mirar internet para cosas pues más de ocio, más de viajes, pero para un tema de salud mental, una vez ves que algo te preocupa, tienes algún síntoma un poco raro y extraño, es mejor ir a un profesional, porque así es la manera de que podamos ver realmente la raíz y sobre todo ver cómo avanzar y disminuir esa ansiedad si es que existe, que no siempre existe. Sí, porque ¿de qué estaríamos hablando propiamente dicho cuando llegamos a consulta? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un momento realmente, un estado emocional que implica una intensidad muy alta, sobre todo, es decir, no es hoy tengo una preocupación, hoy tengo un problema, sino que es algo ya un poco cronificado en el tiempo, que normalmente aparece por algún motivo. De hecho, cuando muchos pacientes vienen no recuerdan de qué ha pasado el motivo, ¿vale? Puede ocurrir, pero siempre es desencadenante.
el tema es ver cuál es el desencadenante y si realmente hay una causa directa con lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Ansiedad como tal implica entonces una emoción muy intensa, en este caso negativa, que perjudica a la persona y que le hace un poco pues, bloquearse en su día a día, a nivel de conducta, a nivel de relaciones sociales, personales, y con lo cual digamos que su rutina diaria no es natural o no es adaptativa de alguna manera, ¿no? Al final cuando la persona viene a terapia y te dice tengo ansiedad es porque ve que su día a día es muy complicado de poder llevar a cabo. Sí, o sea que de hecho normalmente ya cuando hacemos esa consulta profesional ya está condicionada la vida normalmente, ¿no? Sí, digamos que la persona viene con que hay algún síntoma, ¿no? O algún signo que le ha hecho pensar, ostras, algo hay que no me funciona, algo hay que me hace estar un poco mal, y ahí es cuando evaluamos realmente qué intensidad tiene esa emoción, porque es verdad que como hay muchas intensidades, a veces está al principio porque ha pasado algo muy incipiente, y a veces que está ya muy desarrollada, y es cuando hemos de rascar realmente qué causas han llegado a que esa emoción sea tan crónica, ¿no? Ahí hay un ejercicio importante de introspección, ¿no? O de observación, de ver qué nos pasa para aterrizarlo, ¿no? No solamente el quedarnos con esa sintomatología que nos bloquea, sino, vale, y esto, ¿cuándo ocurre, ¿no? ¿Cómo ocurre? ¿A qué se asocia? De hecho, sí que es verdad que la gente cuando tiene algún síntoma relata especialmente síntomas físicos, ¿no? Pues puede ser un tema de sudor en las manos, un tema de taquicardia, un tema de falta de aire. Son quizá los primeros síntomas que la persona puede experimentar. Estos son bastante comunes, aunque también hay grados de intensidad. Y después está todo el tema más emocional de qué siento, si es un tema más de enfado, un tema de rabia, un tema de tristeza, un tema de que no tengo rumbo y no sé hacia dónde dirigirme. Entonces es un poco combinar realmente qué emociones tengo y luego cómo esto lo visibilizo en un estado físico, ¿no? Que realmente siempre hay un estado físico también intenso a nivel emocional y que no es positivo, claro está. Sí, sí, de hecho no es muy extraño cuando llegan pacientes y no te hablan solamente de ansiedad, sino que la ponen ya un apellido, o sea, es decir, bueno, es que me pasa esto, y además en repetidas ocasiones se nos llega, es que tengo ataques de pánico incluso, ¿no? Sí. Que, bueno, eso ya es otro nivel. Sí, yo realmente cuando digo ataques de pánico ya es que intento frenar porque es algo ya muy serio que implica una sintomatología realmente muy intensa, y la verdad es que la mayoría de la gente que te dice tengo ataques de pánico no es real. Entonces es aquí cuando hemos de decir, vale, ¿y qué has sentido? ¿Cómo lo has sentido? ¿Y por qué realmente crees que tienes esto que me estás diciendo, ¿no? Si ya la ansiedad no siempre es la real que nos dicen, el ataque de pánico todavía menos. Entonces quizá un primer objetivo en una terapia es sacar esa etiqueta y ver que lo que nos pasa es importante porque hace que nuestro día a día no vaya bien, pero sobre todo no hacer tan dramático lo que a lo mejor en la sociedad o en cualquier medio se nos produce de forma muy como noticia y novedad de que tienes esto cuando te pasa esto, o si ves que tienes ese síntoma te ocurre esto, ¿no? Y la idea es que, conociendo un poco a la persona, veamos que lo que le pasa pues tiene un motivo, pero que se puede subsanar o al menos bajar la intensidad, que al final es lo que también importa, ¿no? Sí, bueno, normalmente el paciente tiene esa urgencia, ¿no? De necesito reducir esta sintomatología. Ahí influye también muchísimo esas soluciones farmacológicas, ¿no? El hecho de tantísima gente que toma medicación para paso el trago, pero realmente, claro, el problema sigue estando ahí. Correcto. Bueno, es verdad que hay personas que actúan de primer síntoma farmacología. Es verdad que es una forma rápida, express, puede ser un parche, depende cómo. No soluciona el problema de base porque realmente es algo que hace que la persona se lo tome para aguantar quizá un mes, una semana, 3 meses. Y luego, a veces cuando ve que la medicación o lleva tiempo o no le acaba de subsanar, es cuando se contempla una terapia psicológica, ¿no? Que es lo ideal al final, para ver realmente, tratar el problema de fondo, que es lo que importa. Al final la medicación, pues bueno, puede ser un complemento en cosas muy puntuales y muy traumáticas, pero para ansiedades quizá más rutinarias o de cosas que a lo mejor han pasado hace poco, es verdad que la terapia farmacológica no siempre ayuda, y de hecho los pacientes te dicen, he tomado esto o lo otro, he ido cambiando y noto que no he avanzado, ¿no? También es verdad que en este caso lo que ayuda mucho es ver el día a día de cada persona, es decir, cuál es un poco tu día a día tipo para ver si realmente la ansiedad puede ser más potencial. Pues a lo mejor en el trabajo mucho estrés o unos malos hábitos, en fin, ver un poco cuál es tu día a día para si realmente hay algo que podamos cambiar de entrada. Porque la vida moderna no ayuda, ¿no? La vida moderna en general no ayuda, pero sí que es verdad que analizar
qué nos gusta y si la vida moderna nos interesa o no, podemos un poco limitar, ¿no? Hay gente que le gusta lo que hace, pero a veces no marca también un límite, con lo cual es importante ver que puedo hacer lo que hago, puedo dar un ritmo alto, pero también saber que hay fronteras que no debo pasar. Si las paso, es probable que se disparen algunas cosas, ¿no? A nivel corporal y emocional, esa es la realidad también. Sí, ese imperativo, ¿no?, social de cada vez ser más competitivos, cada vez llegar a más, cada vez consumir más, ¿no?, a nivel de ocio, de tener más cultura, llegar a más sitios, viajar más, buscar siempre esas primeras experiencias, etcétera, que también nos llevan a esos puntos de autoexigencia que básicamente somos nosotros mismos comprometiéndonos a nosotros mismos. Sí, realmente la idea sale de nosotros, no la cuestionamos porque pensamos que es una idea rígida y que la tenemos que cumplir, ¿no? Lo que dices tú de hay que tener esta competitividad, hay que ser el mejor, hay que hacerlo lo mejor posible. Y eso, llevado a un punto extremo, es verdad que crea una autopresión muy alta. Y cuando tengo esa autopresión, no es fácil canalizarlo. Y es cuando creo que todo vale para llegar a un objetivo, sea tanto material, como económico, como también personal. Entonces, al final, la ansiedad puede venir de cualquier tema, de temas laborales, de temas familiares, de temas de pareja, porque es un tema de cómo yo canalizo una situación que no sé llevar de una forma más serena, ¿no?, o menos intensa, que ese es el objetivo al final que conseguimos entrenar. Y normalmente aquí también ese punto de necesidad de control es importante, ¿no? Es como tengo que abarcar tantas cosas, voy a ver de qué manera está todo controlado o a mi manera, ¿no? Y de repente ahí es donde empiezan a surgir cosas que no son como esperábamos. Sí, realmente el tema que comentas del control es algo que nos crea también como mucha ansiedad o sí síntomas negativos de si no controlo no me siento bien o si no controlo no estoy seguro. Una de las cosas que ayudan mucho cuando estamos en terapia es decirle a la paciente o al paciente que realmente no porque controle más va a tener una sensación mejor en las cosas de la vida, con lo cual si hacemos una escala a lo mejor del 0 al 10, un cierto control es bueno porque implica pues, un método o implica una planificación, pero cuando las personas quieren llegar a un extremo muy alto de perfeccionamiento o de excelencia es cuando ven que no siempre eso da la máxima felicidad, ¿no? Entonces también evaluamos si a lo mejor tener un 7 o un 8 es mejor que un 10 a nivel de bienestar o serenidad, porque el 10 es lo que quizás se vende, pero no es lo que yo quiero o no es lo que a mí me hace estar más sereno, más tranquilo en la vida. Y esa idea de cuestionamiento, si la conseguimos, es un punto clave para que la persona diga, vale, pues me quedo aquí si estoy bien y si estoy satisfecho, y también es algo que puede darme felicidad o más que no un 10 o una perfección completa. Qué difícil, ¿no? Porque me imagino que también habrá muchas personas que por personalidad, por casuística, etcétera, tampoco lleguen a ese punto de cuestionamiento o ni siquiera quieran hacerlo. Sí, el primer punto es ser consciente de qué quiero, ¿no? También, es decir, si yo soy consciente de que tengo un problema o no lo veo como un problema. Muchas personas cuando vienen a terapia piensan que hay algo que no encajan bien o que quieren cambiar algo, pero no todo el mundo llega a terapia con la idea de cambiar algo o ser consciente. Ese proceso de me pasa esto y creo que hay opciones de cambio y yo las quiero hacer, no siempre es fácil, con lo cual a dar a ese punto de inicio a veces cuesta varias sesiones porque no todo el mundo es consciente de lo que le ocurre. Y si no hay conciencia es muy difícil cambiar. Sí, justo es, digamos, el comienzo, ¿no? Primero el saber que nos pasa algo, que ya tenemos ciertas reticencias, ¿no? Porque es el asumir que algo no va bien. Pero ya cuando algo no va bien, y ya es muy evidente que normalmente es cuando hay mucha sintomatología o nos condiciona, es el, vale, y ahora voy a pedir ayuda, ¿no? Y también ahí hay muchas resistencias. Sí, porque la gente viene con ideas también muy rígidas de me pasa esto y creo que no lo voy a arreglar, o creo que esto ya ha ido a algún psicólogo y no me lo ha arreglado, ya tengo muchos años, mucha experiencia, tienen sus ideas muy preconcebidas y es verdad que aunque a veces crean que pueden cambiar, no lo ven como que algo interno propio pueden hacer, ¿no? Entonces es muy difícil a veces que esas ideas están quizá inculcadas a nivel familiar, social, educacional con los años, las puedan incluso cuestionar. Ese es el primer paso, cuestionar que a lo mejor hay ideas que tengo buenas, pero a lo mejor las que tenía buenas hace 20 años ahora no son adaptativas, con lo cual se puede hacer un pequeño cambio, no intenso, no de todo a nada, pero algún puntito para que vean que algo puede modificar su estilo. Pero al final las personas cambiamos
a lo largo de la vida, ¿no? Porque si hacemos el ejercicio de observar cómo nos imaginábamos, no sé, hace 10 años cómo íbamos a estar hoy, seguramente que hay muchas más diferencias de las que creemos, pero mentalmente sí que hay como esa creencia de que se cambia muy poco, aunque normalmente no es cierto, ¿no? O sea, sí que hay capacidad de cambio y evolución. Claro que sí, al final son fases vitales y cada fase vital tiene unas características y cambiamos todos. Está claro que 20, 30, 40 años son diferentes por objetivos, por valores, pero hay unas ideas a veces muy inculcadas que las personas las mantienen hasta a lo mejor tienen 70, 80 años y nos han planteado que a lo mejor adaptar esa idea a su momento ideal de ahora puede ser algo positivo, ¿no? Entonces, una primera fase en quizá canalizar, por ejemplo, mejor la ansiedad es darse cuenta de que hay cosas que yo antes las veía de una manera y ahora las puedo ver de otra manera, ¿no? Esa percepción que hace que la gente evolucione. Al final es un tema de evolucionar como igual que evolucionan las fases vitales de una familia o de cualquier cosa. Afortunadamente, ¿no? También. También es cierto que la salud mental también ha evolucionado en los últimos años. Entonces ya no es solamente la percepción, que sí que es muy generacional, ¿no? Vemos a la gente joven que acepta, ¿no? Que el cuidarnos a nivel de salud mental o emocional, que a lo mejor es como está más extendido, es necesario. Es cierto que también en otras edades, ya en la madurez, a lo mejor es más también cuestión de géneros, ¿no? Que vemos como las mujeres tienen más predisposición a dejarse ayudar, pero la salud mental también va evolucionando y con ella también estas cosas que nos van surgiendo, ¿no? De la normalización de la ansiedad o entender qué puede pasar. Sí, de hecho cada vez hay más. Es igual el género, hombres, mujeres que acuden a terapia a cualquier edad, se ha ampliado mucho más, está claro que se ve como algo más normalizado, más positivo y no como algo crítico, negativo, que estás muy mal para que tengas que ir a una sesión psicológica. Es un avance, está claro, que hace que la salud mental se vea no como un estigma de estás mal, sino como que puedo estar mejor de lo que estoy. A lo mejor estoy con un 7 y puedo estar a un 9, ¿no? Y esa es la clave, al final ver la terapia y el tema de salud mental como algo que te puede hacer avanzar y estar mejor. Que no quiere decir que estés muy mal, pero que puedes estar mejor. Sin embargo, sí que es cierto que en términos globales, ¿no? O macro, los datos que nos llegan de salud mental son cada vez más negativos, ¿no? O sea, un poco, vamos a decir que asustan. Índices de consumo de ansiolíticos, que España estamos a la cabeza a nivel mundial, los datos que nos llegan de infanto-juvenil, los datos que nos llegan de suicidio incluso, ¿no? De datos de depresión, como se aproxima, ¿no? Que parece que en el 2030 será la primera causa de baja laboral. Todo esto, ¿hay algo que lo motive? O sea, bueno, sí que es verdad que también la gente cuando va a veces a la sesión psicológica quiere una respuesta rápida, curarse ya de forma inmediata y quiere un remedio express. Quizá la cultura actual crea un alivio inmediato y la gente no sabe o no quiere ver que no todo se cura en un día ni en dos, es un proceso. Entonces la salud mental es muy importante, pero si a lo mejor llevo arrastrando algo 1 año, 2, 5, 10, no lo puedo arreglar en un día. Entonces ese quizá tema de hay que hacer un proceso y no es tan rápido, hace que las personas quizá también les crean ansiedad el tema de que o no ven una salida o no ven la luz o creen que no pueden cambiar y también quizá por eso se recurren más a los fármacos porque creen que es una solución más rápida, ¿no? Sí. Entonces, la inmediatez de todo, la inmediatez de todo también aplicada al tema de la salud. Bueno, nos quedamos un poco, si te parece, con ese concepto, ¿no? De darnos la oportunidad de dejarnos ayudar, de entender que los temas de salud y el tema de la psicología al final es un proceso, que necesitamos nuestros tiempos, también nos tenemos que dar nuestro espacio, ¿no? y dejar que las cosas sucedan así. Y bueno, pues no sé si quieres cerrar con alguna recomendación. Sí, bueno, un poco sería, pues bueno, normalizar justamente que a veces tenemos momentos malos, no siempre es una ansiedad elevada ni un ataque de pánico elevado, son quizá estrés, inquietud, incomodidad, que se puede avanzar y tener herramientas para llevarlo de otra manera y que realmente a veces, aunque se avance, no es del todo inmediato y express. Y eso es el punto de partida para que las personas vean que se puede hacer cosas diferentes y tener mejor calidad de vida, pero sin esperar una solución inmediata, ¿no? Vale, pues muchas gracias por este tiempo. La verdad es que es un placer, ¿no? El escuchar de manera profesional, sin prisas también un poco, sí. El tener otra perspectiva de las cosas que nos pasan. Bueno, aquí tenemos el libro de Marta, ¿no? De Psique, quien dijo ansiedad. También es importante el hecho de leer, ¿no? Y documentarnos con criterios, ¿no? Más allá de
de las redes sociales o de los inputs que nos llegan muy inmediatos, y para cualquiera que lo necesite pues te puede dejar su consulta y también Perfecto. dejas ayudar por ti. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. y seguimos. Perfecto, gracias. Hasta luego.